libertario. Ya viene haciendo campaña y se encuentra nuevamente en Huánuco. Nosotros con mucho cariño lo entrevistamos, toda vez que de alguna u otra forma también simpatizamos sobre el movimiento y creemos que es la única forma de poder hacer grandes cambios en el Perú. Doctor, buenos días, bienvenido a Huánuco una vez más. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a todo el pueblo de Huánuco que nos observa a través de cámaras. Doctor, ¿cómo nos hacemos diferente a las demás agrupaciones políticas? ¿Por qué somos distintos? Bueno, las agrupaciones políticas de derecha, que son 16 partidos en este momento, están defendiendo la actual constitución, están defendiendo el neoliberalismo y están defendiendo pues las concesiones y la entrega de todos nuestros recursos naturales que se hicieron en los gobiernos anteriores. Por el lado contrario, dentro de la izquierda, que hay tres opciones, Perú Libertario es una postura más clara, más contundente con respecto a sus propuestas y a los criterios de solución, en el sentido de que queremos el cambio de la constitución política del país, porque ese es el espíritu de la patria. Mientras la constitución siga siendo individualista, mercantil, siga siendo privatista de nuestras instituciones del Estado, como Serapal, que lo han puesto en inversión, y sea entreguista de todos nuestros recursos naturales, definitivamente este país no va a cambiar, porque es ahí donde está el excedente económico que se está llevando a las transnacionales y están dejando al Perú solamente con un 30% de esos ganancias. Hoy por hoy el Estado peruano ha permitido que las transnacionales al propio peruano vendan nuestro gas entre 30 y 70 soles. Por ejemplo, en Techín cuesta 70 soles, que está al ladito del gasoducto. Y a los mexicanos le vendemos a 6 soles 70. ¿Qué pasa? Lamentablemente, eso no es que los gobernantes no se den cuenta, o no es que los gobernantes lo hayan hecho porque son retrasados mentales, sino eso solamente se puede explicar por la corrupción y las comisiones que reciben al respecto. Y nos han metido a nosotros el miedo psicológico colectivo de que la nacionalización es mala. Yo me encuentro con la gente de Puno y me dice, doctor, ¿por qué el gas pasando el puente de Desaguadero, que son 15 metros, está a 8 soles y aquí está 40, 45 soles? No entendemos. Simplemente porque Bolivia nacionalizó sus hidrocarburos y los puso al servicio del pueblo. Esa es la explicación. Eso significa que podemos romper los contratos ley famosos y reclamados por la derecha. Claro que sí podemos romperlo haciendo una asamblea constituyente y haciendo una nueva constitución política del país. ¿Y por qué no retornar a la del 79? Porque la del 79 se hizo en otro ámbito histórico en el cual no había globalización, no se daban las concesiones como ahora, no existía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, muchas cosas que en este momento ya sería obsoleta también la constitución del 79. La minería, ese es otro gran problema. Somos primeros productores de plata, segundo de oro, tenemos muchas importaciones de materias primas, pero los chinos, los americanos, los europeos nos compran como materia prima, pero nos devuelven en valor agregado, es decir, en joyas, nos devuelven en relojes, nos devuelven en menajes, en vajillas. Es decir, meten una aguja de capital y ganan una barreta. Es que así lo permite esta constitución. Por ejemplo, esta constitución impide que se revisen según el artículo 63 todos los contratos de ley que se han hecho. Y en un país que se ufana de democrático, que se ufana de anticorrupto, todo debiera revisarse, ¿verdad? Y no debería enclaustrarse bajo 7 llaves. Por eso es que necesitamos hacer la asamblea constituyente que nos permita revisar todas las concesiones de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, corredores aéreos y demás, y todos los contratos que se han hecho, porque ahí está el dinero que se están llevando las transnacionales en el 70% de utilidades y dejando solamente el 30% de los peruanos. Si nosotros invertimos esa proporción, vamos a triplicar nuestro presupuesto nacional de la República. Y al triplicar, vamos a triplicar los sueldos y salarios,
vamos a triplicar la asignación del Producto Bruto Interno a la educación, a la salud, a la agricultura y otros sectores. Por eso que no es ajeno, no es una utopía hacer esta inversión de proporciones, porque lo ha hecho Ecuador, lo ha hecho Bolivia, y ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Esa es la pregunta, ¿no? Y no podemos hacerlo porque no existe constituir un partido del pueblo, el pueblo no está organizado como para llegar al poder e implantar las medidas correctas que lo van a sacar de su desarrollo. Hoy por hoy, la balanza de pagos es negativa. ¿Qué quiere decir? Que más compramos que lo que vendemos al extranjero. Cuando se acaben nuestros recursos naturales no renovables, ¿qué vamos a hacer, parias? Vamos a pasar a una pobreza súbita. El día que se acaben, por ejemplo, los minerales, del cual los extranjeros están llevando el 70% y dejándonos a nosotros el 30%, el día que se acabe eso, al día siguiente ya no habrá nada que explotar en este país. ¿Crees que se van a quedar esas empresas? No se van a quedar, porque acabado la beta ellos se van a retirar, definitivamente. Y vamos a ver que ese dinero que han ganado ellos nunca lo han reinvertido en el Perú para hacer siquiera una infraestructura. Entonces, si estamos cobrando el 30% ahora que tenemos los minerales y no invertimos para cobrar el 70%, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuando se hayan acabado los minerales? No solo minerales, petróleo, gas y recursos hidroenergéticos. Por ejemplo, en el tema de minería, los que más ganan es Shoga, la corporación Cerro Verde y también Sau del Perú. Eso es sin contar Toromocho, Queyabeco, Marcona, Yanacocha, nada de eso. Y ahí está el gran porcentaje de ganancias. Y en lo que es hidroenergético, Petro Camisea, Petro Pozo 56 y Sonatrach. Y en todo lo que es hidroenergético, los chilenos, EDG, Enersur y Electroperú. ¿Y todo lo que quebraron las empresas eléctricas, a dónde fueron? Definitivamente estos señores la han hecho obsoletas, ya cuando no es funcional, no es ganable. Lo toma el Estado, así es, FONAFE. Lo toma, pero definitivamente tampoco lo repone, que es el caso del tema de la olla, ¿no? Es lamentable. No es en materia minera, no, en materia eléctrica. También las empresas que han quebrado, por ejemplo, las chilenas, que no les era rentable, los devolvieron al Estado. Y hoy en día aquí lo tiene, FONAFE. O sea, asume el fracaso de los que están de afuera. Así es, el Estado siempre asume la... Y ellos bien gracias, ninguna carta de fianza, ninguna garantía. Correcto, por eso es necesario hacer una reflexión tras lo que has mencionado y decirle que esa es la prueba de que cuando hay crisis, el privado ya no invierte. El Estado es el único que invierte cuando hay crisis. Por eso es la necesidad de reforzar el Estado, pero darle a este Estado más facultades de interventor, de innovador, de protector, de empresario, para que pueda generar riqueza para el Perú. Lamentablemente, eso no se da. Me tocaba ese sector minero, por ejemplo, de Pasco, la Volcan, está sacando todos los materiales y como no está la oroya, no genera valor agregado. Se llevan a sus países, generan empleo para sus jóvenes, les dan valor agregado a los productos. O sea, se llevan en bruto. Así es, invierten todo ese dinero en sus países y vuelven más fortalecidos a buscar esclavitos peruanos nuevamente. Lamentablemente ese es el círculo que se ha dado históricamente. Pero ¿qué pasaría si nosotros pasamos del estado primario exportador al estado industrializador? Generaríamos empleo, definitivamente. Generaríamos industria, generaríamos valor agregado. Y aquí ningún material puede salir sin valor agregado. Y lógicamente... Y el peruano tendría mucho dinero en su bolsillo. Tendría dinero, lógicamente. Y lamentablemente eso es lo que no se ha hecho en ese producto del neoliberalismo. Un jeque de los Emiratos tenía tanto petróleo que se le ha acabado y se le iba a acabar. Entonces dijo el jeque, ¿ahora qué hacemos? No hay petróleo, nos morimos de hambre porque nosotros solamente sabemos de petróleo. Entonces construyó en Dubái, construyó un gran hotel turístico, le costó miles de millones de soles. Es un ejemplo de que si nosotros no invertimos nuestra plata ahora, vamos a morirnos de hambre, vamos a tener una economía de guerra, vamos a tener una economía africana. Hoy por hoy las empresas, las industrias en el Perú no existen, no hay. ¿Qué hacer para que vuelvan? Habría que preguntarle
¿Dónde están las industrias, a esa famosa Sociedad Nacional de Industria, Petróleo y Minería que existe en el Perú y son un poder de facto, que yo nunca he visto que han promovido ninguna industria y no tienen industrias, cuando en realidad son una sociedad de lobistas entre el capital transnacional y el capital nacional? Entonces, yo creo que debemos pasar justamente de este Estado que es vendedor de materia prima, ¿no?, a un Estado industrializador, generador de empleo, a este Estado centralista que maneja el 74% de los recursos en el gobierno central, a un Estado descentralizado donde cada región maneja el 100% de sus recursos y las empresas que explotan en esta jurisdicción tributen en esta región. Debemos pasar al Estado que está regulado por el mercado, a un Estado que regula el mercado, a un Estado que nos hace crecer en dependencia de la demanda externa, haciendo una sociedad de consumo, a un Estado que crezca en dependencia de su demanda interna, fortalezca su mercado y tampoco, lógicamente, descuide la demanda externa. Esto definitivamente tiene que darse en un cambio de constitución. Si la constitución no prevé estos aspectos, definitivamente va a haber más neoliberalismo, más saqueo de los pueblos y vamos a seguir en el mismo problema. Por eso que nosotros le decimos al pueblo, si no hay cambio de constitución, definitivamente no hay nada, no hay ningún cambio en este país. Y lógicamente la derecha eso lo sabe, pero dice, no, vamos a ir al fracaso. ¿Quién va a ir al fracaso? ¿Las 14 familias que se enriquecen en el Perú? ¿O va a ir al fracaso el pueblo que lamentablemente ya fracasó muchas cosas? Por ejemplo, hablan mal de la nacionalización, hablan mal del socialismo, pero nosotros reemplazamos y le decimos entonces, ¿dónde está el éxito de la privatización en el Perú? ¿Dónde está el éxito del neoliberalismo? ¿Está acaso en el último lugar en comprensión lectora que está el Perú? ¿Está en los 2.700.000 analfabetos que tiene el Perú? ¿Está en las AFPs que explotan a todos nuestros jóvenes? ¿Está en mandar nuestros minerales sin valor agregado? ¿Ese es el éxito del neoliberalismo? ¿Está en la desindustrialización en que entraba el país? Yo me acuerdo cuando era niño en Huancayo, conocí la fábrica textil Los Andes, la manufactura, la Mantería Lima, la Inca Kola. Hoy en día lo han desindustrializado el Perú totalmente y nos han hecho una sociedad de embudo, de consumo. Y nosotros definitivamente como nueva generación, nuevo partido, tenemos que cambiar, tenemos que hacer una propuesta distinta. Este mercado, este modelo económico no funciona. No funciona para la mayoría, pero funciona para la minoría, que se enriquece constantemente. Funciona para los Rizo Patrón, funciona para los Miro Quesada, funciona para los Graña Montero, funciona para los Romero, funciona para toda esa gente. Pero para nosotros no funciona. Y esa gente es la que tiene los medios de comunicación masivos en su poder. Esos señores son los que tienen las impulsadoras. Esos señores son los que infunden una psicología colectiva distinta. Nos meten miedo, nos dicen que el Estado no es un buen administrador. Totalmente falso. En los privados, ¿quiénes trabajan? ¿Acaso no son los mismos peruanos? Son los mismos peruanos. No son los extranjeros que vienen a meterse al socavón y sacar más minerales y para que pueda vender y darle más tributos al Perú. Entonces, conocemos, por ejemplo, de administraciones socialistas y administraciones capitalistas donde el Estado se encarga enteramente de la educación y la salud. Caso Cuba, educación y salud. Caso Italia, Francia, la educación y la salud es gratuita. Entonces nosotros, y son administración estatal 100%, y nosotros que no somos ni chicha ni limonada, hacemos de que en el Perú se saquee lamentablemente todos los recursos y se haga un privilegio la salud, se haga un privilegio la educación, se haga un privilegio el tema de transportes, y no se dé apoyo a la agricultura y demás. Aquí en el Perú realmente nos está tomando el pelo hace mucho tiempo y hay alguien que nos está adormeciendo, que son pues la concentración de medios, metiéndonos prensa basura, programas basura, degenerando las redes neurológicas de nuestros niños y demás. Esa es la forma de defensa de ellos. La educación es importante. Todos los gobiernos que ingresan dicen vamos a subirle el presupuesto. Unos han puesto 2.8, 3.0, hoy día Ollanta lo subió a 4%. ¿Cuánto es el presupuesto correcto para tener una educación verdaderamente gratuita? Una educación no con un currículum que responda al Fondo Monetario Internacional, con un currículum que el mismo y el propio Estado, de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su idiosincrasia, debe hacerlo.
¿Cuánto cuesta eso, señor Cerrón, en un probable gobierno suyo? En América del Sur, el que le da más presupuesto a la educación de 8.6 de PBI es Bolivia. Ahora, si vemos el Caribe, Costa Rica le da el 10%. Y si nos vamos a Cuba, le da el 14% a la educación de su Producto Bruto Interno. Nosotros estamos en 3.5. Sin irnos muy lejos, Ecuador le da 20.000 millones de dólares al año para una población de 12 millones. Y nosotros le estamos dando con el 3.5, 6.600 millones de dólares para una población de 35 millones de peruanos. Que realmente es una vergüenza. Y es por eso pues que el Perú está postrado totalmente en la educación. Nuestro planteamiento es de que se le dé mínimamente el 10% del Producto Bruto Interno a la educación y también a la salud pública mínimamente el 10%. Caso contrario, no se va a cambiar en este país. Necesitamos buena educación y necesitamos buena salud. Para terminar, presidente, usted conoce medicina, usted conoce lo que es, cómo funciona la salud en el Perú. Podríamos decir que la salud está en una vitrina donde los grandes médicos, los mejores médicos, cobran ingentes sumas de dinero que no están al alcance de la gente común y corriente y se mueren a veces porque no tienen buena atención o no tienen los medicamentos necesarios. ¿Cómo va a paliar esto? ¿O cómo va a cambiar en todo caso si hablamos de un cambio profundo en el Estado? Primero, debemos asignarle más recursos a la salud, el 10% del Producto Bruto Interno. ¿Esto qué va a traer como consecuencia? Que el sistema de la salud en el Perú sea único. Se acaben los privilegios del que es asegurado, del que no es asegurado, el que se va al MINS, el que tiene SOR, o el que tiene seguro de las Fuerzas Armadas o policiales. Eso debe acabarse. Todos los peruanos tenemos el derecho de entrar a todos los hospitales y hacernos acreedores a la máxima tecnología en la salud pública. ¿Y puede ser gratuito? Sí puede ser gratuito. Yo conozco países más pobres donde la medicina es enteramente gratuita. Por ejemplo, Cuba no tiene minerales, no tiene petróleo, es monoclima, es monoagricultura, no tiene pesca porque es agua cálida, está bloqueado por Norteamérica, pero sin embargo se trasplantan del riñón, del corazón y no pagan un centavo. ¿Cómo explicamos eso? Frente a un Perú que tiene todas las riquezas del mundo y la medicina sigue siendo carísima. Ese es el Perú que tenemos que cambiar. Y ese es el Perú que nos preocupa. En el tema pesquero, éramos los primeros productores de harina en el mundo, éramos los primeros productores de harina en el mundo, harina de pescado. Éramos los primeros productores en la época de Velasco. ¿Por qué hemos caído? ¿Qué nos falta? ¿Qué ha pasado? Porque teníamos 200 millas de pesca y nos han reducido a 12, dejando el resto al libre albedrío de las grandes transnacionales. ¿Qué podemos mejorar ahí? Ocurrió de que los cambios o los intentos de liberación de Velasco fueron lamentablemente truncados por la traición de Morales Bermúdez. Le dieron golpe de Estado y después lo mataron. Golpe de Estado que la CIA lo provocó de una forma elegante, supuestamente. Es decir, pasó lo mismo que se hizo con Allende, pero frente a otro estilo. Y lamentablemente Morales Bermúdez devolvió pues todos los privilegios a los norteamericanos. Y es por eso que a los norteamericanos no les conviene que el Perú sea una potencia, porque es una única potencia en América Latina, en América completa, ¿no? En el continente americano. En tal sentido, yo creo que cualquier país que quiera salir de su desarrollo va a ser regulado y frenado por Norteamérica, y que si es que no tenemos gobiernos valientes y partidos organizados, porque ese fue el efecto de Velasco de no tener un partido político, lógicamente van a conllevarlo a que se puedan socavar las propias políticas implementadas por él. Pero sin embargo el esfuerzo de Velasco, al igual que el esfuerzo de Tupac Amaru y demás, son revoluciones parciales y pendientes que han quedado. Pero en 5 años no se hace una revolución. Correcto. Lo mataron a Velasco, tenía que tirarse abajo la revolución. Así es, pero tiene que expresarse en las condiciones que da la realidad objetiva. Si Velasco estaría vivo, ahorita gobernándonos, seríamos otro país.
Supongo que hubiéramos mejorado mucho más, hubiéramos, por ejemplo, liquidar el gamonalismo, ha sido un punto, una piedra angular muy importante para la autoestima, para la economía, de todos los campesinos que han vivido realmente subjugados a ese poder durante muchos siglos. ¿Es verdad que Velasco fregó al Perú? Velasco, como cualquier gobierno, pudo haber tenido errores. Por ejemplo, los conflictos que tuvo con el magisterio, que muchos maestros fueron a parar al CEPA, los conflictos que tuvo con la CGTP, conflictos internos, siempre se van a presentar en un gobierno. Pero la CGTP hoy reconoce que cometieron un error al enfrentarse a Velasco. Así es, pero ya es tarde. El problema es que ellos coadyuvaron al derrocamiento de Velasco. En tal sentido, hay que aprender las lecciones de la historia para no volverlas a cometer. Eso es lo importante. Entonces, Ron, si algo más tuviera que agregar. Bueno, simplemente decirle al pueblo de Huánuco que Perú Libertario es un partido que ha emergido de su seno, de la macrocentro del Perú, y que toda la vida, si ustedes revisan, nos han obligado a votar por los ricos, nos han obligado a votar por la derecha, nos han puesto el menú como nos ponen hoy a los 5 derechistas, pero esta vez es momento de que votemos por nosotros mismos, votemos por este partido provinciano que primera vez existe en el Perú, votemos por sus hijos, que nosotros somos hijos de todos los Andes del Perú, y que hagamos un nuevo país, y que es posible tras la decisión nada más de todos los pobladores, y también tras la difusión de las ideas, que le agradezco mucho a la prensa local, a la prensa regional, a la prensa alternativa, frente a la concentración de medios que existe en el país y la limitación de la libertad de expresión, ¿no? Frente también al contubernio del gobierno para no difundir este tipo de propuestas. En tal sentido, yo creo que en el Perú hace falta una democratización de la economía para todos los medios, considerando el medio privado, el medio estatal, pero también la prensa alternativa, que es muy importante, y debiera recibir financiamiento del Estado para tener una prensa plural y bastante democrática. ¿PPK es un traidor? No, yo creo ¿Un vendepatria? que PPK no ha traicionado al Perú, porque no debía traicionarlo, es el norteamericano. Habría que preguntar, es que ni siquiera es su patria. El problema es que habría que preguntar si ha traicionado a Estados Unidos, que ese es su país. PPK es el embajador perpetuo de Norteamérica en este país y ha trabajado con Belaúnde desde 1963. Es decir, ese señor, si hubiera querido hacer el cambio en este país, desde el Ministerio de Economía y Finanzas desde el año 63, porque también fue ministro hasta de Toledo, hubiera cambiado el Perú. Ahora se tratan de camuflar los partidos de derecha. Fíjese usted, Alejandro Toledo va con un partido, su ministro de Economía, Kuczynski, va por otro partido, Alan García va con un partido, su ministra Mercedes Arauz va con otro partido, la vicepresidenta de Ollanta va con un partido, su viceministro de Ollanta, que es Julio Guzmán, va por otro partido. Prácticamente son lo mismo que nos quieren hacer a nosotros ver de que son diferentes. Entonces nos quieren embaucar nuevamente, como siempre lo han hecho, y pretenden invisibilizar la propuesta de Perú Libertario. Por ejemplo, para nosotros no es ninguna sorpresa de que nos bajen en la encuesta o que no estemos, producto de que ¿qué vamos a confiar en Saavedra, por ejemplo, que ha estado preso por falsear encuestas? Pero este es el único país que lo libera para que siga haciendo lo mismo, siga sacando encuestas, donde definitivamente los partidos que propugnamos otro enfoque del país no son de su agrado y ellos están orientados a desaparecer. Bien, doctor, habría más preguntas, pero lamentablemente ya no gana el tiempo. Creo que usted viaja en estos momentos. Nosotros siempre contentos y alegres de tenerlo acá en el Canal 13, Televisión en Huánuco, y en el programa particularmente de nosotros, que conducimos. Doctor, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Ojalá esperamos su vuelta aquí a nuestro Huánuco querido. Bien, amigos, ha sido efectivamente el doctor Vladimir Cerrón Rojas, quien hemos entrevistado con mucho gusto y agrado, toda vez que no podemos hablar de más de lo mismo. No podemos hablar de más de lo mismo frente a los otros candidatos, excepto algunos candidatos de izquierda que también están yendo y que por supuesto también vale la pena mirarlos.
y que no sea pues como las encuestas que nos tienen acostumbrados, manejados, manipulados y por supuesto que siempre están primero todos los representantes de la derecha. Si ustedes se dan cuenta, los medios de comunicación de Lima, por ejemplo, en sus manos se encuentran todos los canales de televisión. Ustedes se han preguntado, ¿hay alguien de izquierda conduciendo un programa? ¿Hay alguien que considere que este sistema no funciona, que ya es caduco? No hay, simplemente no hay. Entonces, ¿qué hace la derecha? Con todo su aparato publicitario, sepulta a todo aquel que pueda salir. Qué bien que se hayan dado cuenta los candidatos que ahora la fuerza ya no es en Lima, la fuerza es en los partidos, porque acá sí tiene cabida, porque acá nosotros no estamos parametrados. Muy bien amigos, gracias por escucharnos y hasta pronto. Seguiremos nosotros con grandes entrevistas. Chao, chao.